10 enseñanzas de Jesús que explican por qué no basta con creer, hay que hacer la voluntad del Padre. Muchos dicen, yo creo en Dios, como si esas palabras fueran un pasaje directo al cielo. Pero Jesús fue claro, contundente y hasta incómodo en sus enseñanzas, no basta con creer. No basta con llamarlo Señor, no basta con levantar las manos o memorizar versículos. Según sus propias palabras, solo entrará al reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Esta es una verdad que incomoda, pero que puede salvarte el alma. En este video revelaremos 10 enseñanzas directas de Jesús que confrontan nuestra fe pasiva y nos llaman a una vida transformada por la obediencia. Prepárate, porque si solo has creído, aún te falta el paso más importante. Enseñanza 1. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesús pronunció esta enseñanza como parte del poderoso cierre del Sermón del Monte, un discurso que desafía los cimientos de la religiosidad superficial. Al decir no todo el que me dice, Señor, Señor, está atacando de frente la falsa seguridad de aquellos que creen que con solo invocar su nombre están asegurando su eternidad. Esta frase resuena como un eco severo hacia quienes han reducido el cristianismo a una fórmula vacía, a un ritual sin transformación. La repetición del Señor, Señor no solo representa reconocimiento, sino una aparente devoción emocional. Sin embargo, Jesús no se impresiona por las palabras, sino por la obediencia. El énfasis está en el verbo hacer la voluntad del Padre. Esta declaración rompe con la idea de que basta con creer en términos intelectuales o emocionales. Jesús establece una línea divisoria entre los que le dicen Señor y los que verdaderamente lo tratan como tal. El Señor es quien da órdenes, y el siervo es quien obedece. Decirle Señor sin obedecerlo es una contradicción. Muchos usan el nombre de Jesús como una etiqueta para sus vidas, pero no han renunciado a su ego, a su pecado, a su propia voluntad. El mensaje es claro, la fe que no produce obediencia no salva. El contexto de este pasaje es clave. Jesús estaba advirtiendo contra los falsos profetas y los creyentes de fachada. Los que predican, sanan, echan fuera demonios, como él menciona en los versículos siguientes, pueden hacerlo incluso en su nombre, y aún así ser rechazados. Esto revela una verdad profunda: las obras religiosas no siempre son señal de obediencia a Dios. Se puede tener poder espiritual aparente y no tener intimidad con el Padre. Jesús no busca simplemente manifestaciones públicas, sino una vida interior alineada con la voluntad divina. El criterio de entrada al reino no es cuánta doctrina sabes ni cuántos milagros realizas. Es si haces o no la voluntad del Padre. ¿Pero qué es esa voluntad? Es vivir en justicia, amar al prójimo, perdonar de corazón, caminar en humildad, rechazar el pecado y seguir la voz del Espíritu. Es más que cumplir reglas, es vivir bajo el gobierno de Dios. Por eso, muchos que se sienten salvos están en peligro, porque su vida no refleja una entrega real. Jesús no está buscando fans, sino discípulos que le obedezcan con todo su ser. Este pasaje también refleja el juicio final. Jesús actúa como juez que conoce el corazón, no las apariencias. Y al final, no todos los que pensaban que estaban dentro, lo estarán. Esto es una advertencia directa para los que descansan en una fe sin transformación. La entrada al reino no es por mérito humano, sino por gracia, pero esa gracia transforma, esa gracia lleva a una vida que se alinea con la voluntad del Padre. Si no hay fruto, si no hay obediencia, hay que preguntarse si realmente hubo fe. El dolor de este versículo no está solo en el rechazo, sino en la sorpresa. Gente que dirá, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Es decir, personas que estaban seguras de estar salvadas. Este es el autoengaño más peligroso. La religiosidad sin relación personal con Dios es mortal. Jesús quiere que lo conozcamos, y en los versículos siguientes dice claramente, nunca os conocí. Creer en Él sin obedecerlo es no conocerlo realmente. Y si no hay relación, no hay salvación.
La expresión hacer la voluntad del Padre también revela una clave del reino: la obediencia es fruto de una relación viva. No se trata de legalismo ni de ganarse el cielo por obras, sino de responder con actos concretos al amor de Dios. Cuando alguien verdaderamente cree, esa fe lo transforma, lo guía, lo sacude, lo compromete. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos, como dijo el propio Jesús. No por miedo, sino por amor. Porque lo ha conocido de verdad. Jesús no está rechazando a los pecadores arrepentidos, sino a los religiosos no arrepentidos. Esos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Esos que han usado su nombre, pero no se han rendido a su voluntad. El mayor acto de fe no es gritar aleluya, sino negarse a sí mismo y vivir en obediencia silenciosa, diaria, constante. Cuando nadie te ve, cuando cuesta, cuando duele, ahí se hace visible la verdadera fe. Esta enseñanza nos obliga a examinarnos. ¿Solo creemos o también obedecemos? ¿Nuestro cristianismo se basa en palabras o en acciones concretas? ¿Invocamos el nombre de Jesús mientras ignoramos su voz? Si no estamos haciendo la voluntad del Padre, debemos volvernos a Él con humildad. La buena noticia es que aún hay tiempo de alinearse con su voluntad. Jesús no quiere que vivas engañado. Por eso dijo esta verdad incómoda: no todo el que dice Señor entrará, sino el que vive como si Jesús realmente fuera su Señor. En resumen, esta enseñanza nos recuerda que la fe que salva es la que transforma. Que el reino no es para los que hablan de Dios, sino para los que obedecen a Dios. No basta con creer, hay que hacer la voluntad del Padre. Porque al final de los tiempos, las palabras no bastarán, lo que pesará será lo que hicimos con esa fe que dijimos tener. Enseñanza 2. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. La segunda enseñanza de Jesús continúa directamente después de advertir que no basta con decir Señor, Señor. Aquí, el Maestro utiliza una metáfora poderosa: dos hombres construyen una casa. Ambos oyen sus palabras, pero solo uno las pone por obra. Ese es el prudente. El otro, aunque oye, no hace caso, y se convierte en un insensato. Esta comparación no solo revela la diferencia entre creer y obedecer, sino también las consecuencias eternas de ambas decisiones. El que escucha y actúa se mantiene firme en medio de las tormentas. El que escucha y no actúa, se derrumba cuando llega la prueba. Es importante notar que ambos oyen la palabra de Jesús. Esto indica que no se está refiriendo a los que nunca han escuchado, sino a los que sí han tenido acceso al mensaje, a los que han sido expuestos a la verdad. Jesús está hablando directamente a los que asisten a templos, los que leen la Biblia, los que conocen las enseñanzas. Pero solo uno de ellos las vive. En otras palabras, escuchar no garantiza salvación. El reino de Dios no se hereda por estar cerca de la verdad, sino por obedecerla con el corazón. El hombre prudente no es simplemente alguien bueno, sino alguien que decide obedecer, aunque cueste. Escoge edificar sobre la roca, lo cual implica esfuerzo, profundidad y sacrificio. No escoge lo superficial, lo fácil o lo rápido. Construir sobre la roca requiere cavar, remover tierra, ser paciente. Este hombre representa a aquellos que toman en serio las palabras de Cristo, que no las ven como inspiración bonita, sino como mandamientos de vida. Para ellos, obedecer a Dios no es una opción, es una prioridad absoluta. En cambio, el hombre insensato representa a quienes oyen, pero ignoran. Quizás se emocionan en el culto, lloran con una predicación, incluso repiten frases bíblicas, pero cuando llega el momento de actuar, su vida sigue igual. No renuncian a sus hábitos, no transforman su carácter, no cambian su trato hacia los demás. Su fe es superficial, y como su casa está sobre arena, cualquier crisis revela la verdad: no hay fundamento, solo apariencia. La caída de su casa no es solo triste, es total, porque se desploma todo lo que construyó sin base real. Las lluvias, ríos y vientos que menciona Jesús simbolizan las pruebas, tentaciones, persecuciones, enfermedades,
Y finalmente, el juicio eterno. Todos enfrentarán tormentas en la vida. Pero solo aquellos que han cimentado su existencia en la obediencia a la palabra permanecerán firmes. Jesús no promete una vida sin tormentas, sino una vida que no se derrumba cuando las tormentas llegan, si está basada en su voluntad. Aquí radica una de las verdades más profundas: la obediencia no te libra de problemas, pero te sostiene en medio de ellos. Esta enseñanza es un llamado urgente a revisar nuestra vida espiritual. ¿Estamos construyendo sobre roca o sobre arena? ¿Nuestro cristianismo es solo palabras y emociones, o hay frutos reales? La diferencia entre ambos constructores no es visible al principio. Ambas casas pueden parecer iguales desde fuera. Pero el tiempo y las pruebas revelan la diferencia. Muchos parecen firmes mientras todo va bien, pero cuando llega el dolor o la pérdida, su fe se desvanece. Solo la obediencia persistente revela la solidez verdadera. También es crucial entender que Jesús no está elogiando al perfecto, sino al obediente. El prudente no es alguien que nunca falla, sino alguien que, al oír la palabra, la toma en serio y se esfuerza por vivirla. A veces caerá, pero se levantará y volverá a edificar sobre la roca. El insensato, en cambio, ni siquiera lo intenta. Cree que saber es suficiente. Cree que su conocimiento lo salvará. Pero Jesús deja claro que el conocimiento sin obediencia no es sabiduría, sino necedad. Esta parábola también encierra un mensaje escatológico. La casa puede representar nuestra vida, pero también nuestro destino eterno. Al final, todos compareceremos ante Dios, y allí quedará en evidencia sobre qué base construimos. Muchos presentarán títulos, ministerios, experiencias espirituales, pero si no vivieron en obediencia, su construcción será derribada por el juicio divino. La única seguridad eterna está en hacer la voluntad del Padre, como dijo Jesús. Jesús concluye su Sermón del Monte con esta imagen para dejar un impacto profundo. No quiso cerrar con un canto, ni con una frase emotiva, sino con una advertencia directa: obedecer o caer. El mensaje no es solo para el mundo, sino para su pueblo, para los que creen conocerlo. Esta es una enseñanza que no busca ser popular, sino salvar almas. No basta con asistir a una iglesia o repetir frases cristianas. Solo la obediencia, como fruto de la fe verdadera, garantiza firmeza eterna. Por eso, esta enseñanza debe llevarnos a una reflexión honesta: ¿qué parte de la palabra de Dios hemos oído, pero no hemos obedecido? ¿Qué enseñanzas de Jesús hemos aplaudido, pero no practicado? La diferencia entre una casa firme y una en ruinas está en esa respuesta. Que el Espíritu Santo nos revele si estamos construyendo sobre roca o sobre arena. Y si descubrimos que lo nuestro ha sido pura arena, aún estamos a tiempo de volver a edificar con obediencia sincera, con una fe que no solo escucha, sino que transforma. Enseñanza 3. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago capítulo 2, versículo 17. Aunque estas palabras fueron escritas por el apóstol Santiago, su contenido está en perfecta armonía con las enseñanzas de Jesús. En los Evangelios, Cristo constantemente enseñó que la fe verdadera siempre produce frutos, y esta declaración de Santiago no es una contradicción del Evangelio de la Gracia, sino su complemento. Jesús habló muchas veces sobre árboles que no dan fruto, lámparas que no alumbran, o siervos que no obedecen, como símbolo de una fe estéril. Por eso, decir que creemos, pero vivir como si Dios no existiera, es negar con la vida lo que se profesa con los labios. Santiago ilustra su afirmación con ejemplos contundentes. ¿De qué sirve decirle a un hermano con hambre ve en paz, caliéntate y saciate, si no se le da lo que necesita? Este argumento es una extensión del mandato de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una fe que no se manifiesta en acciones concretas, en compasión, en justicia, en servicio, no es fe viva, es una ilusión religiosa. Jesús no vino a formar una religión de palabras bonitas, sino un reino de hijos obedientes que reflejan el carácter del Padre. En los Evangelios, Jesús reprende fuertemente a los fariseos, quienes tenían una fe basada en conocimientos, pero vacía de amor y obediencia.
Estos líderes religiosos eran expertos en la ley, pero eran incapaces de mostrar misericordia. Jesús dijo que ellos eran como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero podridos por dentro. Esa es precisamente la imagen de una fe muerta. Es apariencia sin sustancia, rito sin relación, creencia sin conversión. Y lo más trágico es que muchas personas viven así, creyendo estar bien delante de Dios, cuando en realidad están lejos de Él. Jesús también dijo que por sus frutos los conoceréis. Aquí no habla de cuánta fe proclaman, sino de cómo esa fe se refleja en su manera de vivir. Un árbol que no da fruto, aunque diga ser bueno, termina siendo cortado. Lo mismo pasa con una fe que no se traduce en obras. No se trata de una salvación por méritos, sino de una fe que inevitablemente genera acción, transformación y obediencia. Si la fe no produce frutos, entonces no está viva, es solo un concepto en la mente y no una convicción en el corazón. Santiago incluso menciona que los demonios también creen, y tiemblan. ¿Qué quiere decir con esto? Que el creer, por sí solo, no transforma. El diablo no es ateo. Cree en Dios, y sabe que Él existe, pero eso no lo hace justo. Lo que diferencia al creyente verdadero del creyente falso no es cuánto sabe o cuánto teme, sino cómo responde a esa fe. La fe verdadera siempre genera un cambio. El que antes odiaba, ahora perdona. El que mentía, ahora habla verdad. El que vivía para sí, ahora vive para Dios. Esta enseñanza es vital para las generaciones actuales, donde la espiritualidad muchas veces se ha reducido a emociones, frases motivacionales o experiencias pasajeras. En muchas iglesias se predica un evangelio de prosperidad y autoayuda, que promueve creer, pero sin un llamado real a someterse a la voluntad del Padre. Pero Jesús no dejó espacio para una fe superficial. Él dijo que había que tomar la cruz cada día, negarse a uno mismo y seguirle. Si la fe que tenemos no nos está moldeando, entonces no es fe bíblica, sino un espejismo. La carta de Santiago no es una carta de legalismo, sino de coherencia. El autor no está diciendo que las obras salvan, sino que una fe que no produce obras no salva. En otras palabras, las obras no son el camino para llegar a Dios, sino la consecuencia de haberlo encontrado. Es imposible amar a Jesús y seguir igual. Es imposible haber nacido de nuevo y seguir en las mismas cadenas. La fe sin obras es como una semilla sin vida, no germina, no crece, no transforma nada. Jesús mismo dijo que el que escucha su palabra y la hace, será como el que construye sobre roca. De nuevo, no se trata solo de saber lo correcto, sino de vivirlo. Santiago y Jesús están diciendo lo mismo con distintos lenguajes: la fe se prueba en la acción. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo respondes ante el pecado? ¿Cómo manejas el dinero, las palabras, el tiempo? Todas esas áreas muestran si la fe que dices tener es verdadera o solo teoría. La fe auténtica transforma toda la vida. Una iglesia que promueve una fe sin obras se convierte en un lugar de autoengaño. Y un cristiano que cree sin obedecer se convierte en un testimonio vacío. Jesús no murió en la cruz para que solo creamos en Él, sino para que seamos hechos conforme a su imagen. Y esa transformación es visible. No perfecta, pero sí constante. La fe viva tropieza, pero se levanta. La fe muerta ni siquiera lo intenta. Hoy es tiempo de examinarnos: ¿nuestra fe está viva o solo la proclamamos con la boca? En conclusión, esta enseñanza nos llama a actuar. A dejar de esconder nuestra inacción detrás de una fe pasiva. A entender que el verdadero creyente se reconoce por su obediencia. Como dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. No por obligación, sino por amor. Porque una fe que no transforma el corazón, tampoco puede salvar el alma. Y si nuestra fe está viva, se verá en cómo vivimos, en cómo servimos, en cómo perdonamos, y en cómo buscamos cada día hacer la voluntad del Padre. Enseñanza 4. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo capítulo 19,
versículos 16 al 22. La historia del joven rico es una de las escenas más confrontadoras del Evangelio. A primera vista, este joven parece el ejemplo perfecto de alguien bueno. Se acerca a Jesús con respeto, le llama Maestro bueno, y expresa su deseo de tener vida eterna. No era un incrédulo ni un fariseo hipócrita, era alguien que creía y buscaba respuestas sinceramente. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo inicial, cuando Jesús lo confrontó con una exigencia concreta de obediencia, el joven se fue triste. Creía, sí, pero no estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Este episodio revela una verdad incómoda. Es posible creer en Jesús, admirarlo e incluso querer seguirlo, hasta que su voluntad contradice la nuestra. El joven quería vida eterna, pero no bajo los términos del reino. Quería conservar su comodidad, su estatus, sus riquezas. Aquí Jesús nos muestra que no se puede seguirle con condiciones. La fe auténtica no negocia con Dios. Este joven no fue rechazado por falta de interés, sino por resistirse a la obediencia total. Jesús no estaba enseñando que vender todo es el requisito universal para todos los creyentes, sino que identificó el ídolo en el corazón del joven. Sus riquezas eran su verdadero Dios. Había obedecido los mandamientos externos, pero su corazón no le pertenecía a Dios. Y es ahí donde la enseñanza de Jesús se vuelve vital para todos nosotros. La fe que no rinde los ídolos, no es fe salvadora. No basta con no matar, no robar o no mentir. También hay que rendir el control, el apego y la identidad falsa que nace del mundo. Este relato pone en evidencia la diferencia entre una obediencia parcial y una entrega total. El joven cumplía con la ley, pero no con el amor. Su religiosidad era correcta, pero superficial. Jesús no busca cumplimiento externo de normas, sino una vida entregada. Y por eso, cuando lo llamó a dejarlo todo, no era un castigo, era una invitación a la libertad y al propósito eterno. Pero él eligió la seguridad terrenal antes que la voluntad del cielo. Y así, se alejó, no por falta de fe, sino por falta de obediencia. Muchos hoy viven como ese joven. Creen en Jesús, oran, leen la Biblia, y buscan la vida eterna. Pero cuando Dios les pide rendir algo, una relación, un hábito, una ambición, un pecado oculto, se resisten. Prefieren una fe que no incomoda. Pero la fe auténtica siempre exige renuncia, y el llamado de Jesús sigue siendo el mismo: ven y sígueme. No puedes seguirlo si no estás dispuesto a dejar atrás lo que te ata. Y si no dejas atrás lo viejo, no puedes recibir lo nuevo. La tristeza del joven rico también enseña que la desobediencia deja un vacío. Él se fue triste, no enojado. Sabía que Jesús tenía razón, pero no pudo dar el paso. Ese es el dolor de muchos creyentes hoy. Saben lo que Dios les pide, pero no se atreven a obedecer. Y viven en una fe a medias, con el alma dividida entre Dios y el mundo. Creen, pero no se entregan. Y esa mezcla siempre lleva a una tristeza espiritual, a una vida de apariencia sin plenitud. Jesús aprovechó ese momento para enseñar algo más profundo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No porque la riqueza en sí sea mala, sino porque representa todo lo que puede volverse un obstáculo para obedecer a Dios: poder, posesiones, prestigio, orgullo, independencia. El problema no es tener, sino cuando lo que tenemos tiene nuestro corazón. Jesús quiere ser el único rey, y no comparte su trono con otros ídolos. Este pasaje también es un llamado a examinar nuestras motivaciones. ¿Buscamos a Jesús porque realmente queremos obedecerlo, o porque queremos que bendiga nuestra vida sin tocar lo que más valoramos? El joven quería heredar la vida eterna, pero no quería renunciar a su estilo de vida. Eso no es fe, es interés. La fe verdadera nace de un corazón que está dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo. La enseñanza de este encuentro es clara: la fe que no obedece, fracasa. El joven tuvo la oportunidad de ser uno de los seguidores de Jesús, de formar parte de la historia eterna, y la dejó pasar. Jesús no lo persiguió ni lo retuvo.
El reino de Dios es para los que lo valoran más que todo. El joven creyó, pero no hizo la voluntad del Padre. Y eso marcó su destino. Las creencias sin acción se desvanecen. La fe sin entrega es solo una idea sin poder. En conclusión, esta enseñanza es una advertencia y una invitación. Jesús nos llama a una fe que trasciende la teoría, una fe que actúa, renuncia y se entrega. No se trata de cumplir una lista de reglas, sino de rendir el corazón. Si hay algo que Dios te ha pedido dejar y aún no lo haces, este es el momento. Porque no basta con creer. Hay que hacer la voluntad del Padre. Y si tienes el valor de obedecer, descubrirás que lo que dejas por Cristo jamás se compara con lo que Él te dará a cambio: vida eterna, gozo verdadero y una relación viva con el Rey de Reyes. Enseñanza 5. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. Con esta frase directa y desafiante, Jesús no solo cuestiona la hipocresía de quienes lo siguen de palabra, sino que denuncia la gran tragedia espiritual de su tiempo, y del nuestro: reconocer su autoridad sin obedecer su voz. Llamarlo Señor implica reconocer que Él es dueño, autoridad suprema, cabeza de nuestras vidas. Sin embargo, muchos pronuncian su nombre con devoción, cantan alabanzas y oran fervorosamente, pero viven según su propia voluntad y no la de Él. Jesús no busca elogios, busca obediencia. Este versículo no está dirigido a los incrédulos ni a los paganos. Jesús habla aquí a quienes lo siguen, a quienes lo admiran, lo escuchan e incluso lo proclaman. El problema no es la falta de religión, sino la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Llamarlo Señor sin hacer lo que Él dice es como rendir homenaje a un rey, pero desobedecer sus decretos. Jesús no se deja engañar por palabras dulces, Él mira el corazón y examina los frutos. Jesús señala que el verdadero discipulado no se define por confesiones verbales, sino por acciones concretas. No basta con decir te amo, Señor, hay que vivir como alguien que le pertenece a Él. La obediencia no es una sugerencia, sino la evidencia de una relación genuina. Como Él mismo dijo en otro pasaje: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor que no obedece es ilusión, no adoración. Es por eso que el reino de Dios no está lleno de voces religiosas, sino de vidas rendidas. La pregunta de Jesús también revela una frustración divina: ¿por qué alguien afirmaría que Él es su Señor, pero se niega a hacer lo que Él manda? Es como si un hijo dijera sí, papá, pero ignorara cada instrucción. No tiene sentido. Jesús expone esta incoherencia como una forma de autoengaño. La religión que no obedece es una farsa espiritual. Puedes conocer muchas escrituras, orar todos los días y aún así vivir lejos de la voluntad del Padre si no haces lo que Jesús manda. Además, esta enseñanza deja al descubierto el riesgo de construir una fe basada en emociones y rituales. Muchos se sienten cercanos a Jesús porque lo mencionan en sus oraciones o lo citan en sus redes sociales. Pero Él no evalúa cuántas veces decimos su nombre, sino cuánto de nuestra vida refleja su carácter. La obediencia es el verdadero lenguaje del reino. El que llama Señor y no obedece, aún no ha entendido lo que significa ese título. Jesús continúa esta enseñanza usando una poderosa ilustración: el hombre que escucha y obedece es como uno que cava hondo y edifica sobre la roca. Pero el que escucha y no hace, es como uno que edifica sin cimiento. La obediencia es el fundamento que sostiene la vida cristiana. Sin ella, todo se viene abajo cuando llega la tormenta. El conocimiento bíblico, las emociones espirituales y las buenas intenciones no reemplazan la obediencia diaria, práctica y real. Esta pregunta de Jesús también es una invitación al arrepentimiento. Él no pronuncia estas palabras para rechazar, sino para despertar corazones dormidos en la comodidad religiosa. Es como si dijera: ¿de verdad quieres que sea tu Señor? Entonces, sígueme. Haz lo que digo. Perdona. Ama. Da. Niega tu ego. Toma tu cruz. Jesús no exige obediencia porque sea tirano, sino porque su voluntad es perfecta y conduce a la vida verdadera. Desobedecerle no solo es rebeldía, es autodestrucción. Llamar a Jesús Señor
pero ignorar sus palabras es como tener una Biblia cerrada y decir que creemos en ella. Es incoherente. En nuestras decisiones, relaciones, negocios, pensamientos y hábitos, si Jesús es Señor, Él tiene la última palabra. No se trata de perfección, sino de dirección. Tu vida gira en torno a tu voluntad o a la de Dios. La obediencia no es una carga, es el camino a la libertad. Solo el que hace lo que Jesús dice, vive en verdad. También es importante recordar que Jesús no busca obediencia por miedo, sino por amor. Él sabe que sus mandamientos no son gravosos, sino sabios. Hacer lo que Él dice es proteger nuestra alma, caminar en justicia y experimentar su paz. Por eso, cuando alguien lo llama Señor pero no obedece, se está privando de las bendiciones que vienen con la sumisión al Rey. La obediencia no es solo una prueba de fe, es la llave que abre la plenitud de la vida en Cristo. En resumen, esta enseñanza de Jesús corta toda superficialidad espiritual. Nos llama a una fe real, a una vida coherente, a una relación verdadera con Él. No basta con decir Señor. Hay que vivir como si Jesús realmente lo fuera. Si lo llamas Rey, obedece su voz. Si lo llamas Maestro, haz lo que Él enseña. Porque en el reino de Dios, las palabras vacías no tienen peso. Solo la obediencia muestra quién es verdaderamente parte de su familia. Enseñanza 6. Entonces dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Cortala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Jesús, como buen maestro, usó parábolas para ilustrar verdades profundas. En esta ocasión, presenta la parábola de una higuera estéril que, aunque sembrada en un lugar privilegiado, no daba fruto. El dueño de la viña, cansado de esperar, ordena cortarla. Sin embargo, el viñador intercede, pidiendo 1 año más para cuidarla, abonarla y darle otra oportunidad. Esta historia no trata solo de árboles, sino de personas. Jesús está hablando de una fe que aparenta estar viva, pero que no produce resultados reales ante Dios. La higuera representa a personas que han recibido bendición, enseñanza, paciencia divina, incluso oportunidades repetidas. Han sido sembradas en tierra fértil, han sido regadas con gracia, pero siguen estériles. No es que no tengan hojas, es que no dan fruto. Jesús está denunciando aquí una religiosidad de apariencias, donde hay forma, pero no transformación. Gente que asiste a la iglesia, que escucha predicaciones, que se considera cristiana, pero cuya vida no refleja obediencia ni cambio real. La frase ¿para qué inutiliza también la tierra? Es especialmente dura. Muestra que una vida sin fruto no solo es estéril, sino dañina. Ocupa espacio, recursos, tiempo, pero no genera nada que glorifique a Dios ni bendiga a los demás. Este tipo de fe no solo es inútil, sino que puede llegar a ser un tropiezo para otros, dando un testimonio equivocado de lo que significa seguir a Cristo. Jesús está dejando claro que Dios espera frutos visibles en quienes dicen creer. La paciencia del viñador representa la misericordia de Dios, que no se apresura en el juicio, que da tiempo para arrepentirse, que intercede, que trabaja el corazón endurecido. Pero la misma parábola deja en evidencia que la paciencia divina tiene un límite. Dios no exige perfección inmediata, pero sí crecimiento, transformación progresiva, frutos que evidencien que la fe es real. Esta es una llamada urgente a quienes han permanecido demasiado tiempo en la misma condición espiritual. El fruto en la vida cristiana no se limita a acciones religiosas, sino a evidencias del carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. También incluye obediencia práctica a los mandamientos de Jesús: perdonar, servir, dar, orar, hablar verdad, vivir en santidad. Si una persona se identifica como creyente, pero no manifiesta nada de esto, entonces, como la higuera, está ocupando tierra en vano. La fe sin obras no solo es estéril, es peligrosa. El hecho de que el viñador pida más tiempo también nos habla de las oportunidades finales que Dios otorga por amor. A veces, tras muchos años de indiferencia, Dios mueve circunstancias,
permite pruebas o envía personas para abonar el terreno de nuestro corazón. Pero esa gracia extra no debe ser despreciada. Es una ventana que no siempre estará abierta. Esta enseñanza de Jesús es una súplica al alma dormida: despierta, da fruto mientras hay tiempo. Jesús también muestra que el juicio de Dios no es injusto. Después de 3 años buscando fruto y no hallarlo, la decisión de cortar la higuera es razonable. Dios no exige sin dar oportunidades. El primero siembra, riega, espera, trabaja, y si aún así no hay respuesta, su juicio es justo. Esta verdad confronta la falsa idea de que todos serán aceptados por igual sin importar su respuesta. El reino de Dios es gracia, pero también justicia. Y esa justicia se manifestará si no se responde al llamado. El fruto también es prueba de pertenencia. Jesús dijo en otra ocasión: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto no es una metáfora ligera, sino un anuncio profético. El fuego representa el juicio, la separación eterna de Dios. Por eso, esta parábola no es una fábula moral, es una advertencia escatológica. El juicio vendrá. La única manera de estar seguros es dar fruto como resultado de una fe viva y obediente. Esta enseñanza también nos recuerda que Dios no se impresiona con hojas. La apariencia no basta. Puedes tener Biblia, cruz en el cuello, lenguaje cristiano, y aún así no estar dando fruto. Y si no hay fruto, el árbol será examinado. La raíz del problema es la falta de conexión con la voluntad del Padre. Porque solo cuando el corazón se rinde a Él, empieza a brotar el fruto del Espíritu. Todo lo demás es una fachada que tarde o temprano se caerá. En conclusión, Jesús usa esta parábola para confrontar a los creyentes que viven cómodamente en la religiosidad, sin transformación. Es un llamado a la acción. No basta con estar plantado en tierra buena, hay que dar fruto digno de arrepentimiento. Si tu vida no ha cambiado, si tu fe no produce obediencia, esta es tu oportunidad de clamar por un nuevo comienzo. Aún hay tiempo. El viñador está cavando y abonando. Pero no lo ignores. Porque si no hay fruto, la higuera será cortada. Enseñanza 7. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Esta enseñanza de Jesús es quizás una de las más radicales y contraculturales que jamás pronunció. En ella, no hay promesas de comodidad, éxito terrenal o reconocimiento, sino una invitación a morir al yo, a renunciar a los propios deseos y seguirle con una entrega total. No se trata de una fe pasiva que solo cree, sino de una vida activa que obedece, sufre y persevera. Jesús no dijo crea en mí como único requisito, dijo niéguese a sí mismo, lo cual significa renunciar voluntariamente a toda forma de autonomía. Negarse a sí mismo implica mucho más que abstenerse de placeres. Significa renunciar al control, al orgullo, a la autojustificación. Es decirle no al ego, a la carne, al deseo de dirigir la vida a nuestra manera. Es morir a nuestra voluntad para hacerla del Padre. Aquí no hay espacio para una fe cómoda o tibia. El que verdaderamente cree, también se niega a sí mismo, porque entiende que seguir a Cristo no es añadir algo a su vida, sino entregarla por completo. Jesús también dijo: tome su cruz cada día, y esto tiene un peso inmenso. En los tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo religioso ni un adorno, sino un instrumento de tortura y muerte. Llevar la cruz significaba ir camino a la ejecución. Por lo tanto, Jesús no está diciendo que tengamos paciencia ante los problemas, sino que estemos dispuestos a morir todos los días a nuestros propios caminos, por amor a Él. Esta frase revela que el cristianismo verdadero no es una religión de confort, sino una vida de sacrificio continuo. El llamado es diario. No es un acto único de entrega emocional, sino una constancia espiritual en obedecer la voluntad del Padre aun cuando eso implique dolor, pérdida o rechazo. No basta con decir yo creo, hay que demostrar esa fe en el día a día, cuando negarse a uno mismo duele, cuando perdonar parece imposible, cuando obedecer implica renunciar a lo que más se desea. La fe que no pasa por la cruz,
no ha comprendido aún el camino del discípulo. Jesús aclara que este llamado es para todos, y decía a todos, no es solo para apóstoles, pastores o líderes espirituales. Es para cada persona que quiera seguirle. No hay categorías en el reino, o cargas tu cruz y lo sigues, o no lo estás siguiendo en absoluto. Esta enseñanza derriba la falsa seguridad de quienes se conforman con asistir a una iglesia o repetir oraciones sin rendir su voluntad. Seguir a Jesús cuesta, y si tu fe no te está costando nada, quizá no estás realmente caminando tras él. Lo interesante es que este llamado viene justo después de que Jesús anuncia su propia muerte. Él no pide nada que no esté dispuesto a hacer primero. Su cruz fue real, sangrienta, pesada, y la llevó hasta el final por amor a nosotros. Por eso, Él tiene autoridad para pedirnos que llevemos la nuestra. Negarse a uno mismo no es legalismo ni extremismo, es una respuesta amorosa y lógica al amor sacrificial del Salvador. El que verdaderamente cree en Él, lo sigue, lo imita y se entrega. Este llamado también desenmascara el evangelio falso de la autopromoción y la prosperidad egoísta. Hoy se predican mensajes que motivan al hombre a exaltarse, a declarar su destino, a perseguir su éxito personal. Pero Jesús dijo lo contrario, niéguese a sí mismo. El reino no es para los que quieren brillar, sino para los que están dispuestos a desaparecer para que Él sea visto. La verdadera fe no busca comodidad ni aplausos, sino obediencia y fidelidad. Además, seguir a Jesús no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir activamente en obediencia. Muchas veces creemos que basta con no hacer cosas malas, pero Jesús nos llama a hacer lo bueno, incluso cuando cuesta. A dar sin esperar, a amar sin condición, a perdonar cuando duele, a servir sin reconocimiento. Cada una de estas acciones requiere tomar la cruz y negar nuestro yo. La cruz es el filtro de la verdadera fe, y solo los que pasan por ella muestran que su fe es viva. En este contexto, seguirle significa caminar tras sus pasos. No significa ir delante, ni escoger el camino. Significa confiar, obedecer, aceptar su guía, aunque no entendamos todo. Y eso solo es posible cuando hemos muerto al orgullo y rendido nuestra voluntad. El que dice creer en Jesús, pero vive guiado por sus propios deseos, aún no lo sigue realmente. Porque seguir a Cristo comienza con un sí a su voluntad, y un no a la nuestra. En conclusión, esta enseñanza revela que no basta con creer si no estamos dispuestos a vivir como Él vivió, en obediencia al Padre hasta la muerte. El verdadero discípulo no solo habla de fe, sino que cada día toma decisiones difíciles por amor a Dios. Negarse a uno mismo, cargar la cruz y seguir a Jesús es el camino de los que verdaderamente le pertenecen. No es fácil, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. Y Jesús no lo dijo para asustarnos, sino para salvarnos de una fe vacía y conducirnos hacia una fe viva, profunda y eterna. Enseñanza 8. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Mateo capítulo 25, versículos 35 al 36. En esta enseñanza, Jesús ofrece una visión clara y profundamente reveladora del juicio final. En lugar de enfocarse en doctrinas, rituales o afirmaciones de fe, Él habla de obras concretas de compasión y obediencia práctica. El contexto de este pasaje es el retorno glorioso del Hijo del Hombre, quien separará a las naciones como el pastor separa las ovejas de las cabras. Esta imagen no está basada en palabras pronunciadas, sino en acciones realizadas. Las decisiones eternas se tomarán no según cuánto se proclamó creer, sino cuánto se obedeció a través del servicio al prójimo. Jesús resalta necesidades humanas básicas: hambre, sed, desnudez, enfermedad, cárcel. Y vincula directamente la respuesta a esas necesidades con la voluntad de Dios. No está hablando de gestos espectaculares o heroicos, sino de actos de amor sencillos, cotidianos, que reflejan el corazón del Padre. Esta enseñanza deja en evidencia que la fe verdadera produce obras visibles, y que estas obras no son opcionales, sino prueba de pertenencia al reino. Si decimos creer,
pero ignoramos el sufrimiento ajeno, nuestra fe está incompleta. Es importante notar que tanto los justos como los condenados parecen sorprendidos. Ambos preguntan, ¿cuándo te vimos así? Esto revela que las ovejas no ayudaron a los necesitados para ganarse el cielo, sino porque su naturaleza había sido transformada. Obraban con amor genuino, sin esperar recompensa. Las cabras, por su parte, creían que nunca dejaron de servir a Jesús, pero lo ignoraron cada vez que se cruzaron con alguien vulnerable y eligieron la indiferencia. Aquí se prueba que el que verdaderamente cree en Jesús, reconoce su rostro en el rostro del necesitado. Jesús se identifica con los pobres, los presos, los enfermos. No dice que ellos representan al Señor, sino que Él mismo es ellos. Esta afirmación cambia completamente la manera en que debemos vivir la fe. Ayudar al necesitado no es un gesto de caridad, es un acto directo de obediencia a Cristo mismo. Ignorar al prójimo no es solo falta de empatía, es desobedecer al Rey. La voluntad del Padre es amar, servir y actuar con justicia, y quien no vive así, demuestra que no ha comprendido el corazón de Dios. La enseñanza también confronta a quienes reducen la fe a un credo o una experiencia emocional. Jesús no pregunta en el juicio quién creía en su divinidad, ni quién conocía más versículos. Él pregunta por acciones concretas. La fe que no se traduce en obras es como una semilla que nunca germina. No basta con haber tenido una experiencia espiritual. Si esa experiencia no produce compasión, entrega y servicio al prójimo, entonces no es evidencia de salvación. Además, esta escena revela que no hay neutralidad en la vida cristiana. No ayudar, no servir, no intervenir, también es una decisión. Las cabras no fueron condenadas por hacer el mal, sino por no hacer el bien. Su pecado fue la indiferencia. Creían que porque no hicieron daño directo, estaban a salvo. Pero Jesús enseña que la fe verdadera se manifiesta en actos de amor, y que la omisión también será juzgada. Hacer la voluntad del Padre implica involucrarse en las necesidades reales de los demás. Esta enseñanza también dignifica a los olvidados de la sociedad. Los que el mundo ignora, Dios los considera parte esencial de su reino. El juicio de Jesús se basa en la relación entre fe y justicia social. No hay contradicción entre el Evangelio y la acción solidaria. De hecho, en esta enseñanza, Jesús deja claro que el camino hacia la vida eterna pasa por el servicio a los más pequeños. No porque las obras salven, sino porque revelan la autenticidad de la fe. La voluntad del Padre no es mística ni inalcanzable. Es clara: amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. Esta parábola traduce ese amor en hechos concretos. Jesús no está pidiendo grandes hazañas, sino actos diarios de entrega. Una fe sin amor es una fe muerta, y un amor sin acción no es amor. Las verdaderas ovejas del reino no solo conocen la voluntad del Padre, sino que la hacen realidad en la vida diaria. También hay una advertencia fuerte en este pasaje: no todo el que se cree salvo lo es. Las cabras creían que estaban bien. Eran religiosas, quizá doctrinalmente correctas, pero no hacían la voluntad del Padre. No basta con buenas intenciones o creencias correctas. Jesús no dijo: creíste en mí y eso basta, sino lo que hiciste con el más pequeño, a mí me lo hiciste. Aquí se define la diferencia entre una fe viva y una fe ilusoria, la obediencia que se traduce en amor práctico. En resumen, esta enseñanza nos obliga a revisar el contenido de nuestra fe. No basta con llamarlo Señor. No basta con creer. Hay que hacer la voluntad del Padre, y esta se resume en amar, servir y actuar. Jesús nos ha dejado claro el estándar del juicio, lo que hicimos por Él en los demás. Si nuestra fe no se refleja en nuestras manos, en nuestro tiempo, en nuestras decisiones diarias, entonces aún no estamos caminando en obediencia. Hoy es el día para decidir ser ovejas que obedecen, no cabras que creen, pero no hacen. Enseñanza 9. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Mateo capítulo 24,
versículos 45 al 46. Jesús pronunció esta enseñanza en el contexto del discurso escatológico, donde habló del fin de los tiempos, de su regreso inesperado y de la necesidad de estar preparados. Pero en lugar de enfocarse en una espera pasiva, plantea una pregunta clave: ¿quién es el siervo fiel y prudente? La respuesta no gira en torno a creencias o declaraciones, sino en torno a lo que el siervo está haciendo mientras espera. Esta parábola subraya con claridad que la fe verdadera se manifiesta en fidelidad, diligencia y obediencia constante a la voluntad del Señor. El siervo fiel no es aquel que simplemente dice creer en su amo, sino el que actúa como si el amo pudiera llegar en cualquier momento. Vive en obediencia continua, alimentando a los demás, sirviendo a la casa, cumpliendo su responsabilidad. Esta actitud refleja una fe activa y vigilante, no dormida ni egoísta. Mientras muchos están distraídos, este siervo demuestra que ha entendido el corazón del Maestro, cuidar lo que se le ha confiado. Por eso, Jesús dice que será bienaventurado, es decir, bendecido, recompensado, si es hallado haciendo así al regreso de su Señor. El centro de esta enseñanza está en la frase: le halle haciendo así. No basta con haber hecho algo en el pasado, ni con tener buenas intenciones para el futuro. El juicio de Dios será en el momento de su venida, y lo que pesará será el estado actual del corazón y la obediencia presente. La fe que agrada a Dios no es sólo la que comienza bien, sino la que persevera hasta el final. Ser hallado haciendo la voluntad del Señor cuando Él vuelva es la evidencia suprema de fidelidad. Esta parábola también revela la diferencia entre una fe viva y una fe distraída. Hay quienes profesan fe, pero viven como si Cristo nunca fuera a volver. Se acomodan, se entregan al pecado, se olvidan de su llamado. Pero el siervo fiel no necesita señales para obedecer, porque su lealtad no depende del tiempo, sino del amor que siente por su Señor. Su conducta diaria refleja que su fe es real, porque la transforma en obediencia constante. Ese es el verdadero cristiano, el que vive para agradar a su Maestro, aunque no sepa cuándo regresará. Además, esta enseñanza toca un tema fundamental: la mayordomía espiritual. El siervo fue puesto sobre la casa para administrar, alimentar y servir. En otras palabras, Dios ha confiado responsabilidades a cada creyente: dones, recursos, talentos, tiempo, relaciones. El siervo fiel no es solo obediente, sino también útil. Su fe lo lleva a actuar con responsabilidad, no por temor, sino por gratitud. Entiende que un día dará cuentas, y por eso vive sirviendo a los demás como si lo hiciera para Cristo mismo. Jesús también advierte que hay siervos malos que, al ver que su Señor tarda, comienzan a golpear a sus consiervos y a emborracharse. Esto representa a los que se cansan de esperar y pierden el temor reverente a Dios, cayendo en abusos y pecados ocultos. La demora aparente del Señor revela lo que hay realmente en el corazón. La obediencia verdadera se prueba en la ausencia, cuando nadie está mirando, cuando no hay recompensas inmediatas. Allí se distingue el siervo fiel del infiel: uno espera sirviendo, el otro espera pecando. Esta enseñanza también desmantela el pensamiento erróneo de que la fe es suficiente sin obras. El siervo no será bendecido por decir que tiene un buen amo, sino por haber hecho lo que ese amo le encomendó. La voluntad del Padre no es que lo recordemos con cariño, sino que lo obedezcamos con integridad. Muchos proclaman creer, pero su vida demuestra indiferencia. El reino no es para los oyentes, sino para los hacedores. La fe sin obediencia es como un siervo que habla de su amo, pero abandona su puesto cuando éste tarda en regresar. El siervo fiel es un modelo de perseverancia. No actúa por emoción momentánea, ni por el deseo de ser visto o recompensado. Lo mueve una lealtad profunda. Esta es la marca de los verdaderos creyentes: no necesitan aplausos ni premios, solo quieren ser fieles. Aunque otros se duerman, aunque muchos abandonen el camino, ellos siguen haciendo lo que deben hacer. La fe que salva es la que permanece. Y Jesús promete que ese siervo será puesto sobre muchos bienes, una recompensa eterna por su obediencia perseverante. Esta parábola también nos confronta con la pregunta personal: ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado?
¿Estamos sirviendo fielmente o hemos caído en la indiferencia? ¿Nos encontrará el Señor trabajando o entretenidos en lo temporal? Esta enseñanza no es para crear miedo, sino para despertar conciencia y responsabilidad. Cada día es una oportunidad para ser hallado fiel. La fe no se demuestra solo en la oración, sino también en la acción, en cómo cuidamos lo que se nos ha confiado. En resumen, Jesús enseña que el verdadero creyente no solo cree, sino que hace la voluntad del Padre con constancia, amor y responsabilidad. No espera una fecha de regreso para actuar, vive cada día como si hoy fuera el encuentro final. Y eso es la fe viva, una que obedece, que sirve, que no se rinde. Cuando Cristo venga, no buscará discursos, sino frutos. Que nos halle así, haciendo su voluntad, cuidando su casa, alimentando a los suyos. Porque ahí está la bendición, en ser encontrados fieles, y no dormidos. Enseñanza 10. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Marcos capítulo 3, versículo 35. Con estas palabras, Jesús redefine por completo el concepto de familia espiritual. Mientras enseñaba, su madre y sus hermanos de sangre lo buscaban, y la gente esperaba que los honrara como prioritarios. Pero Jesús, en vez de interrumpir su misión, respondió con una declaración poderosa: la verdadera familia de Dios no se define por la sangre ni por la religión heredada, sino por la obediencia. Esta afirmación no es un desprecio a su madre ni a su familia, sino una revelación del reino. Lo que nos une a Dios no es un vínculo carnal, sino una relación de obediencia a su voluntad. Esta enseñanza corta de raíz toda confianza falsa en el linaje, la tradición o la religiosidad de apariencia. Muchos creen que por haber nacido en una familia cristiana, o por asistir fielmente a una iglesia, ya son parte del reino. Pero Jesús enseña que el verdadero parentesco espiritual con Él solo lo tienen quienes hacen la voluntad del Padre. Creer en Dios no es suficiente. Escuchar las prédicas tampoco. El punto decisivo es quien obedece lo que Dios dice. Es esa obediencia la que convierte al creyente en hermano, hermana o madre de Cristo. Lo más profundo de esta enseñanza es que Jesús no dice el que cree, sino el que hace la voluntad de Dios. No basta con asentir intelectualmente o con emocionarse con la palabra. Se requiere acción, transformación, entrega. Hacer la voluntad de Dios implica buscarla, conocerla, rendirse a ella y vivirla. Y esa voluntad no siempre es cómoda. A veces confronta, a veces implica dolor, pero siempre lleva a la vida. Solo los que se rinden a esa voluntad pueden ser llamados familia de Jesús. Este pasaje también tiene un mensaje de esperanza. Cualquiera puede formar parte de la familia de Dios, sin importar su pasado, su apellido o su historia. El reino no es exclusivo. No es para los mejores, sino para los obedientes. Jesús abre las puertas a todos aquellos que se dispongan a hacer la voluntad del Padre. No importa si vienes de lejos, si has fallado muchas veces, o si apenas estás comenzando, la obediencia abre el camino hacia la intimidad con Dios. En contraste, muchos que se consideran cercanos a Dios por sus costumbres, por sus años en el Evangelio o por su conocimiento bíblico, pueden estar lejos si no obedecen. Jesús no está impresionado por la historia personal o los logros espirituales. Lo que él llama familia es un círculo sagrado, compuesto no por quienes lo conocen de nombre, sino por quienes viven conforme a su voluntad. Esta es una advertencia directa a la religiosidad vacía, a la fe que se pronuncia pero no se practica. La voluntad de Dios no es un misterio insondable. Jesús mismo la resumió en amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. También está expresada en sus mandamientos, en sus enseñanzas, en el testimonio de su vida. Hacer la voluntad de Dios no significa perfección, sino rendición continua, hambre de justicia, deseo de agradarlo más que a uno mismo. Y ese deseo se demuestra en la vida diaria, en cómo hablas, en cómo perdonas, en cómo sirves, en cómo enfrentas la tentación. La declaración de Jesús también revela su anhelo de intimidad con los obedientes. No está hablando solo de aprobación, sino de relación profunda.
Llamar a alguien hermano o madre en su contexto era un acto de ternura, de conexión emocional y espiritual. Jesús no quiere seguidores a distancia, quiere hermanos que caminen a su lado, que compartan su corazón, su carga, su visión. Esa cercanía solo se alcanza cuando la fe se convierte en obediencia. Esta enseñanza también nos invita a examinar nuestra identidad espiritual. Muchos dicen yo soy hijo de Dios, ¿pero viven como tales? ¿Hacen la voluntad del Padre o siguen sus propios caminos? En el reino, no se entra por declaración, sino por sumisión. Y esto no es una carga, sino un privilegio. Hacer la voluntad de Dios es vivir como parte de su familia, con todos los derechos, la herencia y la comunión que ello implica. También hay aquí una llamada a dejar atrás el cristianismo de espectador. Jesús no busca multitudes que lo admiren, sino discípulos que lo sigan, que obedezcan incluso cuando cueste. Hoy, muchos prefieren seguir a Jesús solo cuando es conveniente, cuando les da paz o cuando los bendice. Pero el verdadero familiar de Cristo es aquel que permanece en obediencia incluso cuando el camino se estrecha. Ese es el que permanece en Él, y Él en Él. En resumen, esta enseñanza final deja en claro que no basta con creer, hay que hacer la voluntad del Padre. Solo así podemos decir con verdad que somos familia de Cristo. No es por emoción, no es por religión, es por obediencia. Y esa obediencia es la que nos introduce en el círculo más íntimo del reino. Hoy Jesús te pregunta, ¿quieres ser parte de mi familia? Entonces haz la voluntad de mi Padre. Porque el que hace su voluntad, ese es mi hermano, mi hermana, y mi madre. Estas enseñanzas de Jesús no son consejos opcionales, son advertencias eternas. Si tu fe no te lleva a la obediencia, entonces estás caminando sobre arena. Hoy es el momento de pasar de las palabras a los hechos, de la creencia a la voluntad, del Señor, Señor al aquí estoy para obedecerte. Gracias por ver este video. Si estas enseñanzas te hablaron al corazón, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que también necesita escuchar esta verdad bíblica. Que el Señor te guíe a hacer su voluntad cada día.